Vamos a estudiar el señorío de Cristo. ¿Qué hemos aprendido a lo largo de estos estudios? En el primero aprendimos que la palabra Señor quiere decir, ¿cómo? Dueño. Viene de una palabra griega llamada kurios, que quiere decir dueño. Hablamos que Jesús se humilló, tomó la forma de siervo y estando en forma de siervo, de hombre, se hizo siervo. Y por haberse humillado, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que quiere decir dueño. Y cuando una persona dice, yo confieso que Jesús es mi Señor, está diciendo, yo confieso que Jesús es mi dueño, le pertenezco a Él, soy de Él. Posteriormente vimos que hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Jesús nos ha trasladado, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo sabemos si somos del reino de tinieblas o el reino de la luz? Bueno, aprendimos que hay una ley, la ley del reino de las tinieblas. ¿Cuál es esa ley? Yo hago lo que quiera. Ya no digo hago siempre lo que quiera porque luego lo entendemos mal. Hago lo que yo quiera, es la ley del reino de las tinieblas. La ley del reino de la luz es yo hago lo que Dios quiere que haga. Aprendimos también el lenguaje del reino de las tinieblas y el lenguaje del reino de la luz. Hicimos un comparativo, comentábamos, si usted se para frente al infierno, ¿qué escucharía? Quejas, quejas, lamentos, lamentos, quejas. Si se para frente al reino de la luz, al cielo, ¿qué escucha? Alabanzas, gloria a Dios, gracias a Dios. Por lo tanto, cuando una persona se la pasa quejándose del frío, del calor, de la lluvia, de que no llueve, de los baches del gobierno, de su mujer, de su marido, de sus padres, quejas, quejas, está usando el lenguaje del reino de las tinieblas. No digo que no tengamos que hacer observaciones cuando las cosas no se están haciendo bien, pero una cosa es decir, como que se le pasó un poquito de sal a la comida, a decir, mujer, siempre, toda la vida me das la comida bien salada. Vea que hay diferencia entre una queja a una observación. Hablamos también, hermanos, el domingo pasado, que hay que confesar a Jesús como Señor de nuestra voluntad. Él es dueño de mi voluntad. Él es dueño, es el Señor de mi tiempo. Es el Señor de mis bienes. Es el Señor de mi hogar. Hoy tenemos esta quinta lección y se titula El Evangelio del Reino. Mire que vamos a aprender bastante en esta mañana. El señorío de Cristo, estudio 5, el Evangelio del Reino. Vamos a leer San Mateo capítulo 9, verso 35. Ya que estarán un ratito sentados, les invito a ponerse de pie para que leamos y oremos que Dios hable a nuestro corazón. San Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una vez más, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Bendito Dios, muchas gracias. Gracias por lo que tú estás enseñando en nuestra vida acerca de este tema tan fascinante. Declarar a Jesús como Señor de nuestra vida. Lo hemos hecho y quizá esta mañana, Señor, hay alguna persona que nos está acompañando por primera o segunda vez. Permite que también pueda tener en sus labios esta verdad: Jesús es mi Señor. Háblanos pues, nos disponemos a escuchar tu voz ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. En nuestra AR, nuestra iglesia, nuestra asociación, nos hemos propuesto este año, le hemos llamado el año de evangelismo. Quisiera preguntarle, hermano, en enero comentamos y deseamos, ¿será difícil ganar una alma para Cristo en 365 días? De hecho, ya llevamos la mitad, ya llevamos como 180 días, un poco más. ¿Ya ganó un alma para Cristo? ¿O ya compartió el Evangelio de Jesucristo? Entiendo que algunos hermanos dicen: es que no sé cómo hacerlo. Más de uno dice: me pongo nervioso, no sé cómo explicarlo. Hoy voy a hablarles, hermanos, acerca de el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, las buenas nuevas del reino. Somos súbditos del reino de la luz, del reino de Dios, y es importante saber cuál es el Evangelio, cuáles son las buenas noticias de ese reino. Porque hay muchos evangelios, hay muchas iglesias que predican distintos evangelios, aunque el apóstol Pablo dice, bueno, en realidad no hay muchos. Vamos a leer lo que escribe a los Gálatas en el capítulo 1, los versos 6 al 9. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, caiga bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, caiga bajo maldición. Vamos a hablar un poco cómo se debe presentar el evangelio del reino. Y voy a comenzar, hermanos, con algunos evangelios que hoy se están predicando. Número 1, el evangelio de las ofertas. Es el que más se usa hoy en día, presentando a las personas las bendiciones que Dios quiere dar, omitiendo casi por completo las demandas que Dios pide. Oiga, si yo pregunto, ¿quién quiere ir al cielo? Bueno, todos vamos a levantar la mano. ¿Quién quiere que Cristo lo perdone? Yo quiero que Cristo me perdone. Hay enfermos, ¿quién quiere que Dios los sane? Amén, yo quiero que Dios me sane.
Por supuesto, hermanos, la gente va a responder que sí, sin las exigencias que Dios pide. Esa es la clase de evangelio que usted está escuchando hoy en día por donde quiera. Ofertas, ofertas. No, mira, bueno, he oído, Dios te va a dar hasta mujer si quieres. Todo lo que quieras. Es que no tengo un negocio. Entrégate a Cristo y vas a tener 2 negocios. Es que no tengo dinero. No, olvídate. Si tú invitas a Cristo a tu corazón, vas a tener millones. Y hasta con textos bíblicos. Por ejemplo, mire este texto de Éxodo 15, 26. Lea lo que está en rojo nada más. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? A ver, no les escuché. Lo leamos todos esta parte juntos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué bonito, claro. Oye, mira, aquí está en la Biblia, claramente lo dice. No te va a venir ninguna enfermedad, porque Él es tu sanador. Y dice el que tiene diabetes, el que tiene cáncer, el que le duele la cabeza: oye, por favor, dime, yo quiero ese Cristo, el que sana. Evangelio de las ofertas. Pero mire, el texto al principio dice esto: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos. ¿Se da cuenta que sí hay diferencia? El evangelio de las ofertas, donde quiera se predica: vengan, por favor, vengan, van a ser sanados, van a ser bendecidos, van a tener comida, van a tener casa. Pero ¿y las exigencias de Dios? Este ejemplo dice: si escuchas atentamente la voz de Dios, si haces lo recto, si escuchas sus mandamientos y guardas sus estatutos, entonces ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. Yo soy Jehová tu sanador. Quizá los que predican el evangelio de las ofertas se basan en lo que está escrito aquí en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y quien predique el evangelio de las ofertas casi apela a los sentimientos de la persona y le dice: pobrecito el Señor, míralo, afuera hace frío, está lloviendo, ábrele para que entre, no lo dejes afuera. Y la gente, por compasión, bueno, pues que entre. Hermanos, no es así. Ese evangelio no es el evangelio del reino. Este versículo que acabamos de leer: yo estoy a la puerta y llamo, Dios se lo dice a una iglesia llamada, de una ciudad llamada Laodicea. Una iglesia terrible, que ni era fría ni era caliente. Y dice Dios: por cuanto ni eres fría ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. Dices que eres rica, que te has enriquecido, que estás bien. Y le contesta Dios y le dice: cuando en realidad eres pobre, miserable, ciega y desnuda, me has dejado afuera. Yo estoy afuera a la puerta y llamo. Ábreme la puerta para que entre. Habían dejado a Jesús afuera. Esa es la realidad, hermanos. No presentemos un evangelio de ofertas. La gente lo va a recibir, pero no es el evangelio del reino. Cuando Pedro empezó su mensaje en la primera iglesia, veamos qué es lo que dijo.
Hechos 2, 36 y 37. Dijo Pedro en su mensaje: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, dueño y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Regrésame el 36. Observe que no está diciendo: ábranle la puerta para que entre. Les va a sanar, les va a ayudar, les va a bendecir. Pedro de una vez va directo, como decimos, a la yugular. Ese Cristo que ustedes mataron, el hombre Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Le ha hecho dueño, le ha hecho el Cristo. Y la gente empezó a sentir en su corazón, dice el 37, al oír estas palabras se compungieron. El Espíritu Santo tocó su corazón y dijeron: ¿qué haremos? Hasta hoy yo hacía lo que quería, pero de aquí en adelante yo quiero hacer lo que Él me diga. No es el evangelio que se nos está invitando a predicar, el evangelio de las ofertas. Si así fuera, vamos a analizar en este punto 2 cómo predicó Jesucristo. ¿Cuál fue su mensaje? Al principio dice San Lucas que dijo el Señor: yo he venido a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón. Pero a lo largo de su vida su mensaje fue uno: el reino de Dios. El mensaje que Dios me ha estado dando en estos últimos tiempos, hablar del reino de Dios, hermanos. Vamos a ver algunos textos, cómo Jesús predicó. Dice en Mateo 4:17. ¿Puede leerlo conmigo? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hago aquí un paréntesis. Hay muchas iglesias que ahora no utilizan esta palabra predicar. Voy a compartir, dicen. ¿Sabe usted lo que significa compartir? ¿Qué es compartir? Compartir es dar una parte y yo me quedo con otra. ¿Es así, hermanos? Compartir, te voy a dar una parte y yo me quedo con otra. Me dieron un pastel, parto la mitad, te comparto. No te lo doy todo. Jesús nos invitó a predicar, hermanos. No diga usted: me tocó hoy compartir la palabra. Predica la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Bien, dice: desde entonces comenzó Jesús a compartir. No dice así, a predicar, a predicar. Y su mensaje no fue: quiero sanarlos, quiero ayudarles. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Les hablaba por parábolas. Una parábola es una ilustración, es un ejemplo para que la gente lo pudiera entender más claro. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 textos. Los vamos a ver claro, pero preciso. Mateo 13, 19.
Cuando alguno oye, ¿qué dice? Dígalo fuerte, hermano. Cuando alguno oye la palabra del reino. Oiga Jesús, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La palabra del reino fue el mensaje de Jesús. Verso 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos, su mensaje. Versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Ilustrando que es algo pequeño, un grano de mostaza, pero que se hace después algo grande. Versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos semejante a la levadura, hablando del reino de Dios, el reino de Dios. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No tenemos tiempo de explicar todas las parábolas, pero estoy mencionando que una y otra vez Jesús usaba el mismo término. El reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Escoge la mejor. El reino de los cielos, hermanos, parece muy repetitivo y lo es. El mensaje de Jesús fue el reino de Dios, el reino de los cielos. Versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda cantidad de peces. Semejante a la levadura, semejante a un mercader, semejante a una red. Versículo 52. Él les dijo: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Solamente, hermanos, en Mateo 13 tenemos 7 u 8 veces insistiendo el mensaje de Jesús: el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Y miren Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Sigue Jesús con su mismo mensaje. Mateo 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Mi hermano, no había otro mensaje en los labios de Jesús. El reino de Dios que está en los cielos ha descendido a esta tierra y se ha acercado a vosotros. En otra palabra, lo que Él quiere hacer es que un pedazo del reino de Dios quiera hacerlo en tu casa. ¿Cuántos dicen aleluya? No, que hay casas que parecen un infierno, hermanos. Todos gritan, todos patean, avientan todo, tiran todo, tan bien bravos, todo el tiempo quejándose. Casas que parecen un infierno. Y dice el Señor: yo les traigo un mensaje. El reino de Dios ha descendido y quiere estar en tu casa. Que en tu casa se oigan alabanzas, se oiga acción de gracias, sea un pedazo del cielo tu hogar. ¿Cuántos salen a eso, hermanos? Aleluya. Eso es el mensaje de Jesús. Vea Mateo 21, el reino de los cielos. Bueno, ya leímos ese. A ver, Mateo 22, 2.
El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y por último en Mateo, el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Muchas veces, hermanos, en Mateo está la misma palabra, el reino de Dios, el reino de Dios. Quiero entrar en tu vida, quiero formar este reino. Lo traje del cielo para meterlo a tu casa. Es el mensaje. Pero mire, el evangelista Lucas también nos presenta cómo Jesús hablaba este mensaje. Poquitas citas aquí. Lucas 4:43. Pero él les dijo, lo leamos, creo que sí se ve. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús está diciendo, tengo que predicar el evangelio del reino. Y voy a ir a otras ciudades a predicarlo, porque a esto he sido enviado. Lucas 8:1. La siguiente. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, ¿qué dice? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Nuestro mensaje al mundo es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero el evangelio del reino de Dios, como Jesús nos ha mandado, pueblo de Dios, personas que nos visitan. Yo no tengo otro mensaje más que el mensaje que Jesús dijo aquí. He venido a anunciar el reino de Dios. Y es un buen mensaje. Porque tu hogar tiene que dejar de parecer un infierno. Tu hogar debe dejar de parecer un lugar de quejas, donde todo mundo grita, donde todo mundo se está lamentando, y convertirse en un pedazo de cielo donde se alabe el nombre de Cristo, donde haya paz, donde se coma con alegría, donde los hijos estén en armonía, donde la esposa esté contenta, varón, que tu esposa esté feliz ahí contigo, donde tu esposo esté contento, hermana, y te dé el gasto además. Imagínense. ¿Qué dice Lucas 9:2? ¿Todos? Y los envió. Caray, aquí agregó otra cosita. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El mensaje que Jesús mandó, vayan y prediquen el reino de Dios. Por supuesto, en el reino de Dios no hay enfermos. Si yo voy a hablar que el reino de Dios va a descender a tu casa, si está Dios no hay enfermos, aleluya. Versículo 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Un solo mensaje, el reino de Dios. Versículo 60, ahí mismo. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es el mensaje que tenemos que anunciar nosotros. Dos textos más. Capítulo 10, verso 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Qué bonita expresión para llegar a visitar un hogar. Y cuando usted entre en esa casa, lo primero que tiene que decir,
se ha acercado el reino de Dios a esta casa. Les traigo una buena noticia. El reino de Dios ha venido a esta casa. Aleluya. Y la última cita aquí en San Lucas 16:16 dice: la ley a los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En estos primeros dos puntos, mis hermanos, hemos visto, Jesús no habló de un evangelio de ofertas a 20, a 30, barata, órale, vara. Está súper vara el reino de los cielos, el mensaje. No, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Cuál fue el mensaje que los apóstoles predicaron? Punto número 3, el evangelio que los 12 apóstoles empezaron a predicar. Una vez que Jesús se va a los cielos, ellos empiezan a predicar. Cuando Jesús se va a los cielos, el mensaje de los apóstoles no cambió, mis hermanos. Ellos también empezaron a hablar. Dice en Hechos 2:36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Curios, Señor, dueño. Y las personas de esta manera, los apóstoles confrontaban a la gente, a decirle: tú necesitas estar bajo la autoridad de un dueño. No te puedes mover haciendo lo que quieras. Tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas. Felipe, por ejemplo, llegó a la ciudad de Samaria y empezó a predicar. ¿Cuál fue el mensaje que él predicó? Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, lea conmigo, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Felipe llegó a una ciudad terrible donde había muchos endemoniados, mucha gente atrapada por el demonio. Felipe no llegó y dijo: les traigo la novedad de que van a ser liberados. No. Señoras y señores de Samaria, el reino de Dios ha descendido y quiere llegar a tu casa. Y por supuesto, si está reinando Dios, el demonio tiene que salir huyendo. Si está reinando Dios en tu hogar, los demonios salen corriendo. No necesitas decirles que se vayan, solitos se van. Aleluya. No caben donde está el reino de Dios. Por eso Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios. Un día a Pablo lo invitaron a entrar a la sinagoga y dice Hechos 19:8: entrando Pablo, esto es importante, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Denuedo es con enjundia, pues, por espacio de 3 meses, discutiendo, ¿qué, hermanos? Y persuadiendo acerca del reino de Dios. Yo apenas llevo 4 estudios sobre eso. Pablo, 3 meses, el mismo mensaje: el reino de Dios. Tu hogar tiene que cambiar, tu familia tiene que cambiar, tu negocio tiene que cambiar, porque el reino de Dios quiere entrar en ti, quiere entrar en tu hogar. El mensaje era ese: 3 meses discutiendo acerca del reino de Dios. Y cuando fue Pablo a Éfeso, dice en Hechos 20:25: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de entre vosotros, entre quienes he pasado predicando, ¿qué cosa, hermanos? Dígalo fuerte: el reino de Dios verá mi rostro. Pero mire, el verso 31 dice: por tanto velad, acordándoos que por 3 años
De noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Wow. Pablo se pasó 3 años hablando el mismo mensaje, noche y día. Yo quiero hablarles del reino de Dios. Que Cristo sea el rey de tu vida. Que Cristo sea el rey de tus hijos, el Señor de tu esposa, el Señor de tu esposo, el dueño de tu negocio. Si Él es dueño, mira, a Él no lo van a robar, no lo van a engañar. Él va a bendecir todo, pero el mensaje no era solamente las bendiciones, sino permite que el reino de Dios venga a tu vida. 3 años lo hizo. Más adelante a Pablo lo llevan preso a Roma, y estando en Roma, ¿sabe qué hizo? Se la pasó predicando lo mismo. Dice en Hechos 28, 23: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, rentó una posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. El mensaje de Pablo era el reino de Dios. Y dice en los versos 30 y 31: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor, el Curios, el dueño, Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Notó, subrayé a propósito los tiempos: 3 meses, 3 años, 2 años, y su mensaje no se le acabó, no lo cambió. No empezó a decir, bueno, ya les hablé mucho del reino de Dios, ahora les voy a hablar otra cosa. Es el mensaje que el mundo necesita hoy en día. Usted puede llegar a un enfermo y decirle, vengo a decirte que Dios te va a sanar. Es bueno, pero ¿y a cambio de qué? Por eso hoy nos encontramos a mucha gente que dice haber recibido el evangelio, pero viven bien perdidos, queriendo solo lo de Dios de allá para acá, pero nada de aquí para allá. Pablo, Felipe y los apóstoles, Pedro y todos los demás, solo tenían un mensaje: Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el reino de Dios quiere entrar a tu casa. Quiere que tu casa se convierta un pedacito del cielo, en donde Jesús reine, Él sea el Rey y el que manda en ese hogar. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Punto número 4. El evangelio presentado según la guía del Espíritu Santo. Se nos pide, hermanos, llevar el evangelio. La iglesia se propuso este año evangelizar. Muchos no lo han hecho porque no saben cómo hacerlo. Hoy quiero y le estoy presentando que el mensaje que Cristo habló habla del reino de Dios. Los apóstoles hablaron del reino de Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría para glorificarlo a Él. Dice San Juan 16, 13 y 14: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, mis amados, tiene interés de que el reino de Dios se extienda en esta tierra y no lo quiere rebajar ofertando este evangelio. Esta mañana me reía de ver hasta dónde están rebajando el evangelio. Un
y lo voy a decir así porque no se me ocurre otra palabra, un malvado pastor le dice a las ovejas: a ver, ustedes deben seguir al pastor. Y empieza a caminar y salen de la congregación y vienen gateando ahí por los pasillos y siguiendo. Dice al pastor: Dios tenga misericordia. No es el mensaje. Ahora encontramos que chicles ungidos, que agua bendita, que hasta una cachetada de ungida y que avientan el saco. No encuentra usted nada de eso en esta palabra, hermanos. El mensaje fue uno: el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios quiere entrar en tu hogar, aleluya. Presentar a Jesús como rey. Dice 2 Corintios 4:5, todos, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿No les escucho? A ver, vamos de nuevo todos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ahí basta. Iglesia del Señor, eso es lo que yo quiero. Predicarles que Jesús quiere ser el Señor de tu vida. Quiere ser tu dueño. Y caramba, ¿cómo cuida usted lo suyo? Alguien dijo esta verdad: no ha nacido quien cuide lo ajeno. Por eso conviene decirle: Señor, tú eres mi dueño, yo soy tuyo, haz de mí lo que quieras. Y Él dice: yo los voy a cuidar como la niña de mi ojo, aleluya. Y mis ovejas yo las tengo abrazadas, y ¿quién se atreve a arrancar una oveja de mi mano? Por eso es importante, hermanos. Algunos piensan: pastor, pero si yo hablo así a la gente y solo le hablo del reino de Dios y no le digo que va a sanar, no va a querer. Estás equivocado, hermano. Es al contrario. Cuando a uno le presentan algo vago, pierde interés. No me interesa. Hay religiones muy legalistas y tienen miles y miles de adeptos. Cuando uno presenta el evangelio del reino, usted está presentando una disyuntiva. Aquí te vengo a hablar de que Jesucristo quiere ser el dueño de tu vida. No tienes opción. O lo tomas o lo dejas. O dejas que Cristo reine en tu vida, Él mande, o haces lo que tú quieras. Es el mensaje. Desde hoy has vivido haciendo lo que se te da la gana, pero Cristo quiere que hagas lo que Él mande en tu vida. Escoge. ¿Quieres recibir a Jesús como tu rey o lo rechazas? No se olvide que nosotros, usted y yo, cuando hablamos así, somos mensajeros de Dios. Y dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es que tú no los vas a salvar, tú no los vas a convencer. Para eso está el Espíritu Santo. A ti te toca hablar, al Espíritu Santo le toca ablandar los corazones. No te preguntes: ¿y cómo voy a convencer a mi familia para que reciba a Jesús como su Señor? Es que no la vas a convencer tú. Eso le toca a Dios. Mira lo que dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo.
y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ve a visitar a tus familiares, hermano. Ve a visitar a tus parientes. Visita a tus vecinos. Vecino, le traigo una noticia. El reino de Dios quiere venir aquí a su casa. No te preocupes si va a querer o no va a querer. Eso le toca a Dios. Habla el evangelio del reino. Que Cristo quiere ser rey en la casa de tu vecino. Que Cristo quiere ser el rey en la casa de tus papás, de tus tíos, de tus hermanos. Háblales el evangelio del reino. Cristo se va a encargar a través de su Espíritu Santo, como en el caso de Lidia, de abrir el corazón, de manera que la gente es la que recibe. Recuerdo un hermano que estaba invitando mucho tiempo a un amigo: vamos al templo, y su amigo nunca quería. Al fin un día dijo: ¿sabes qué? Hoy sí te voy a acompañar al templo. Bueno, bien contento va el amigo. Se sientan y el hermanito que iba a dirigir dice: vamos a empezar leyendo Génesis 5. Y toda la iglesia de pie y empiezan: y vivió fulano de tal tantos años, y engendró hijos e hijas, y murió. Y vivió fulano, y son como 30 textos, y vivió y murió, y vivió y murió. Y el hermano nada más miraba a su invitado, y el invitado pues ahí estaba oyendo, pero mientras el hermano decía: pero ¿cómo se le ocurre leer? Hubiera leído mejor Isaías 53, que dice: herido fue por nuestras rebeliones. Hubiera leído, ay hermanito, ¿cómo que vas a leer genealogías ahí? Pasa el predicador, da un mensaje elocuente: Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Quién quiere recibirlo? Un mensaje llegador, pues. Y agarra el hermano y le dice: ¿quieres pasar? No, aquí estoy bien. Fue Génesis 5 lo que echó a perder esto. Pero ya voy a hablar con el hermano que dirige. ¿Para qué leyó Génesis 5? ¿No quieres pasar de veras? No, aquí estoy bien. Bueno, ¿qué te pareció el culto? Muy bien, está bien. Se sintió bien. Génesis 5, dice el hermano. Las 3 de la mañana suena su teléfono. Oye, amigo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? No puedo dormir. ¿Por qué? Es que aquí en mi cabeza está: y vivió y murió, y vivió y murió, y vivió y murió. Oye, yo estoy vivo y me voy a morir. ¿Sabes qué? Necesito a Cristo. ¿No quieres orar por mí? Gracias porque el hermano leyó Génesis 5. Gracias lo voy a felicitar por haberle dicho. Es que, hermanos, no depende de nosotros, depende de Dios. Por eso habla el evangelio del reino. No te preocupes que la gente va a decir: pero es que tú dile que Cristo quiere reinar en su vida, que Cristo quiere ser Señor de su familia, Señor de su casa, que reciban a Jesús como su Señor. Aleluya. Pero alguien dijo: bueno, si yo presento a la gente que reciba a Jesús como su Señor, ¿cuándo lo va a recibir como su Salvador? Mira lo que dice Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí está. Si una persona dice: yo quiero que Jesús sea mi Señor, si lo dice con su boca y lo cree en su corazón, aquí dice: esa persona es salva. Al nombre de Cristo. Último punto: ¿cómo voy a evangelizar, pues?
Le voy a dar algunos puntos. No se complique cómo va a presentar el Evangelio. La cosa es muy sencilla. En primer lugar, dígale a la gente que hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. En el reino de las tinieblas, el que manda es el diablo, el rey de la mentira, que engaña a todo el mundo. En el reino de la luz, el que manda es Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Todos nosotros hemos nacido con inclinación al reino de las tinieblas, según dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos hemos nacido con esa inclinación de hacer lo que se nos da la gana, de vivir como queremos. Pero cuando una persona tiene conciencia de que pertenece al reino de las tinieblas, por sí solo empieza a sentir: soy pecador. Usted no necesita decirle: tú eres un pecador, el fuego ardiendo te está esperando en el infierno. Háblale de que todos hemos nacido con esa tendencia del reino de las tinieblas. Si mi vida es una vida de constante queja y lamento, lo que está pasando es que estoy un lenguaje del reino, usando un lenguaje del reino de las tinieblas. Entonces le podemos decir: mira, Jesucristo vino para sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz. Según dice Colosenses 1:13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y le digo ahora, ¿de verdad será así de fácil, hermanos? ¿Cómo se puede salir del reino de las tinieblas? Somos mexicanos, somos chiapanecos, los que estamos aquí, la gran mayoría. ¿Cuándo voy a dejar de ser chiapaneco, por ejemplo, o mexicano? El día que yo me muera, ya me muero, ya no soy ciudadano, al menos vivo aquí. ¿Cómo puedo salir del reino de las tinieblas? Solo hay una forma: muriendo. Muriendo. Si yo muero, termino de pertenecer al reino de las tinieblas. Dice Romanos 6:6, mire: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. Porque también dice el versículo 4: somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, si yo acepto que Cristo ocupó mi lugar, entonces yo he muerto a esa vida, a ese reino. Ya no pertenezco al reino de las tinieblas. Dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Permítame decirle, amigo, en esta mañana: Jesucristo murió por usted. Si usted reconoce que la muerte de Cristo fue por usted, entonces usted ha muerto al reino de las tinieblas. Además, Jesús le dijo a Nicodemo esta verdad. Mire, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Con Cristo hemos muerto al reino de las tinieblas.
Y en Cristo hemos nacido al reino de Dios. Aleluya. Él se encarga de ayudarnos. De manera, hermanos, que cuando nosotros le presentamos estas verdades a una persona, la persona por sí sola dice: yo quiero pertenecer a ese reino. Y acabamos de leer el texto que dice que somos sepultados por el bautismo. Cuando una persona se bautiza, está demostrando: he muerto al reino de las tinieblas y estoy naciendo a un nuevo reino, el reino de Dios. Permítame concluir esta mañana en dos formas. La primera, me dirijo al pueblo de Dios. Iglesia, estamos en un año de evangelismo. Practica esta forma de presentar el evangelio. El evangelio que hable a la gente diciéndole esta verdad: Jesucristo quiere ser tu dueño. Jesucristo quiere reinar en tu vida. Por eso dice Proverbios 23, 26, últimos textos que quiero que lea conmigo: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Yo quiero ser el dueño de tu corazón. ¿Y por qué quieres ser el dueño de mi corazón? ¿Voy a cortar mi carne y sacar ese corazón? No. Quiere ser el dueño de nuestro corazón por lo que dice Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso dice el Señor: dame tu corazón. Dame tu corazón. Cuando le decimos: Señor, yo quiero entregarte mi vida, quiero ser tu súbdito, quiero que tú seas mi dueño, Él viene y mire, le tengo una buena noticia: hasta nuestros cabellos los tiene contados Él. Hay gente que es dueña y no sabe ni siquiera de lo que es dueño. Jesús es dueño de aquellos que le han entregado su corazón. Y dice que conoce hasta nuestros cabellos. Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5:7, todos juntos: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Iglesia de Dios, le invito que hable el evangelio del reino de Dios. Vaya a visitar a su familia, cuénteles esta verdad, dígales este mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos quiere tener una sucursal en tu casa, en tu negocio, en tu vida. Cuéntele esta verdad. Y la segunda conclusión que yo tengo es una pregunta a usted que me escucha esta mañana. ¿Ya confesó a Jesús como el Señor de su vida? Tal vez en algún momento usted ha dicho, ha repetido la oración que muchos dicen: yo, Andrés, te recibo como mi Salvador. Amén, y eres salvo, punto. No. Mientras usted no haga esta confesión, Jesús
quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero que tú seas mi dueño. Yo he echado a perder mi hogar, he echado a perder mis hijos, he echado a perder mis negocios porque yo no he sabido manejarlos. Pero hoy te pido a ti, Jesús, que tú seas el Señor de mi vida. Y cuando usted confiesa a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, usted comenzará una vida diferente. Su hogar se va a enderezar. ¿Cómo va a permitir Dios que un pedazo del cielo sea un desastre? Invítelo. Amigo que me escucha aquí o por Face o Internet o por radio, escuche esta verdad. Confiese a Jesucristo como Señor de su vida, como su dueño. Ese es el evangelio del reino que predicó Jesucristo. Un pedazo del cielo se ha acercado y quiere formar esa sucursal en tu hogar. Les invito.